Violeta, último programa del año. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que aquí no somos, claro, no somos nada monárquicos, pero crees que los Reyes Magos nos traerán algo? ¿Aquí? ¿A la República? Claro. Igual no tienen ni la dirección, ¿no? No creo. Esto es como un portal, sí, para familias pobres. Sí. Aquí se ayuda al que lo llega, necesita. al que lo necesita. Y más podrías ayudarnos tú a nosotros, ¿no? Que queremos llegar a los 12.000 productores y productoras por nuestras 12 temporadas. Podría hacerte productor o productora en carnecruda.es. Haz algo bueno para terminar el año. Venga, entra en el portal. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Para sorpresa de nadie, el PP extremeño ha engordado a Vox, el PSOE se ha hundido con el peor candidato posible y la peor situación nacional desde que gobierna Sánchez, y Unidas por Extremadura ha obtenido el mejor resultado del espacio político en la historia de la comunidad gracias a la unidad y la valentía. Guardiola convocó elecciones anticipadas para quitarse de encima a la ultraderecha y ha acabado llevándola a hombros. Menuda faena. Abascal ha cortado las dos orejas, por no decir algo peor. La suya y la de Feijóo. El PP ha ganado un escaño, pero ha perdido 10.000 votos y Vox ha sacado más del doble de diputados. Para sorpresa de nadie, el trampismo de la derecha a quien moviliza es al trampista de ultraderecha. Si tu campaña consiste en demonizar hasta el sistema electoral, como ha hecho Guardiola, los que ganan son los que no creen en la democracia. El que no creía en estas elecciones era el PSOE, que ha sacado el peor resultado de su historia en un feudo histórico, en el que ganaron por número de votos hace solo 2 años. Pero ¿quién iba a ir a votar a un candidato, el tal Gallardo, que se aforó de la manera más chusca, quitando de en medio a algunos compañeros, para que no le juzguen por la presunta contratación ilegal del hermano de Sánchez? Al propio presidente le debería dar vergüenza, pero dio la batalla por perdida con la estrategia de las anteriores generales, dejar que Feijóo quede atado y bien atado a Abascal para jugar la baza del muro de contención al fascismo. Eso funcionó por los pelos cuando no existían ni los casos de corrupción, ni las denuncias de acoso sexual, ni el derribo judicial y mediático, ni el bloqueo parlamentario que le tienen al borde del precipicio. El problema de Sánchez, como le pasó a Felipe González, es arrastrar al partido en su caída. Para cuando lleguen las generales, sus federaciones pueden estar tan hundidas que no haya manual de resistencia que las salve. Lo único que puede salvarnos de que la ultraderecha llegue al gobierno a hombros de la derecha, si es que aún es posible, es lo que ha mostrado Irene de Miguel al frente de Unidas por Extremadura. Unidad frente a la ruptura y orgullo de clase para defender políticas de izquierda en vivienda, trabajo, desigualdad, dependencia, integración, despoblación. La manera de haber ganado estas elecciones habría sido llevarles a los extremeños un tren en condiciones y condiciones que cambien su tren de vida. Pero el único tren que ha llegado a Extremadura es el del retroceso. Ahora va a por el resto del país con la locomotora del PP y sus medios, jueces y policías echando más madera, para sorpresa de nadie. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes abiertas. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Y vamos a empezar por lo último, con el mejor elenco posible para este fin de año. Pablo Elorduy, coordinador del Salto, hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí. Crudos días. Crudos días. Un titular sobre Extremadura. Guardiola no fracasa.
Guardiola no fracasa. No fracasa, yo creo que ha sacado una ventaja que, vamos, en sus mejores sueños. Marta Nebot, periodista y colaboradora de Público y Televisión Española, entre otros medios, también de Carne Cruda. ¿Cuál es tu titular de estos comicios? La izquierda se queda en casa. Eso lo dicen además los resultados clarísimamente. Objetivamente, ha habido solo un 62% de participación, la más baja desde que hay democracia. Fernando Garea, adjunto al director del Español, Crudos Días. Hola, buenos días. Tu titular. Pues que hay una ola ultraderechista imparable y que la caída a plomo del PSOE también es imparable. Pues sí, la derecha arrolla en una tierra tradicionalmente de izquierdas. Los extremeños han rechazado la corrupción, han rechazado el bloqueo y han apostado por la gestión, por la seriedad y por la confianza. Aunque no consigue la mayoría absoluta para no depender de Vox, el PP de María Guardiola gana un escaño más y llega a los 29, presumiendo de distancia con el segundo más votado. El resultado del Partido Socialista es muy malo, y por lo tanto lo destaco sin paliativos. El PSOE de Miguel Ángel Gallardo se hunde con los peores resultados de su historia en Extremadura. 18 diputados frente a los 28 de 2023. Extremadura ha hablado y Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox. El gran ganador es el partido de Abascal, que duplica sus escaños hasta los 11 diputados. Pero también crece la izquierda. Somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país. Esto es fruto de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de recorrer muchos kilómetros por Esa es la receta de Irene de Miguel, que pasa de 4 a 7 escaños con una candidatura de unidad en la izquierda. Han robado los votos. Votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia. Unas elecciones marcadas por momentos berlanguianos y trampistas, como este de la presidenta Guardiola cuando anunciaba así 2 supuestos robos de votos en oficinas de correos. ¿Cómo calificáis la campaña que hemos visto? Aparte de estos momentos trampistas, ¿quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho muy mal? ¿Quién lo ha hecho rematadamente mal? Bueno, si nos agarramos a los datos, parece ser que quien lo ha hecho mejor ha sido Vox, con un candidato desconocido, apoyado por Santiago Abascal, y jugando a atacar hasta la muerte, me atrevería a decir, a María Guardiola. Yo creo que el viento de cola de Vox es gigantesco, no sé si somos conscientes de cómo de grande es, y casi da igual lo que hagan. Fijaos el escándalo Revuelta, fijaos lo que ha ocurrido en esta campaña, y sin embargo no les salpica, que es una cosa, en fin, para hacérnosla mirar, ¿no? En cualquier caso, la derecha ha crecido de una manera exponencial brutal, el 60% de los votos en Extremadura. Esto no lo habíamos visto nunca, y Miguel Ángel Gallardo se ha metido la torta de su vida. Yo me sorprendió que ayer no planteara su dimisión. Me parece que se la van a pedir por activa y por pasiva y en ruso, y ya veremos si aguanta o no aguanta ahí agarrado a su aforamiento, pero los votos de los extremeños han dicho que se tiene que ir, incluso en su pueblo, donde ha sido alcalde más de 21 años, ha perdido 3.000 votos, que es casi la mitad de los que había tenido en las elecciones anteriores. Me parece que la lectura es que hay campañas que son distintas a lo que han sido hasta ahora, que tenemos que pensar en otros términos, porque lo que antes funcionaba ahora no funciona, y que la señora Gallardo perdió el norte en la última semana. La señora Guardiola, quieres decir. Perdón. Bueno, está bien traído. Perdón. Bueno, pues sí, la señora Guardiola perdió el norte la última semana, haciendo un ridículo mayúsculo, poniendo en duda el sistema electoral que tenemos, poniendo en duda la democracia que tenemos, siguiendo la estela del peor ayusismo posible, del peor Feijóo posible, con unos resultados además catastróficos también la otra vez. Lo intentaron en el 23, decir que el voto por correo estaba en peligro, que estábamos en peligro, que la democracia podía ser controlada por el gobierno y demás. Claro, es curioso que luego hagan en las elecciones, entonces uno cabría preguntar. Claro, luego uno se tiene que meter todo eso por entonces, la nariz y decir muchas tonterías. ¿Estos resultados ¿no? son fiables o no lo son? Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Que juegan con fuego, y cuando juegan con fuego, el que gana es el dueño del fuego más grande, y el fuego más grande es el de Vox. Tú decías que Guardiola no fracasa, pero ella se plantea estas elecciones para tener una mayoría absoluta y no depender de Vox, y sin embargo su dependencia es aún mayor. Yo creo que se plantea 2 objetivos fundamentales. Uno es el de Génova, de castigar el hígado del sanchismo, y ese objetivo está claro que se ha conseguido. Sin un solo voto más,
de hecho ahora mismo recuento quedan muy pocos por contar, 8.000 menos, le saca 18 puntos con respecto a las elecciones pasadas en las que hay que recordar que ganó el PSOE de Fernández Vara. En número de votos, lo hemos dicho antes. Sí. En número de votos y en porcentaje, lo que pasa es que la suma ya de la derecha era superior a la suma del PSOE y Unidas por Extremadura. Ese primer objetivo logrado, de todas, le saca más 18 y Extremadura vira a la derecha, yo creo que para bastante tiempo. El otro objetivo, distanciar a Vox, sacar adelante presupuestos, ahora investidura, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso es un baile entre el PP y Vox, pero tampoco estoy tan de acuerdo en esta idea de imparable en la extrema derecha. El PP ha marcado muchísima distancia en estas elecciones. O sea, hablamos del 43% del voto frente al 16,9%. Creo que Vox tiene un techo. No lo estoy diciendo por regalarnos los oídos, por satisfacer, etcétera. La ola de la ultraderecha es que no es solo Vox, es cosas como lo que comentabais del voto por correo. Esto es el hecho de que los argumentos principales en campaña vayan a ir contra las personas migrantes trabajadoras del campo. Eso es la ola de la ultraderecha. Una parte es Vox, otra parte es Revuelta, otra parte es Alvise, otra parte es gente aparentemente sensata, con sentido de Estado, diciendo deportémoslos, etcétera. Eso es ola de la extrema derecha, pero la diferencia entre un 43 y un 17 sigue siendo amplísima y habla, para mí, de la victoria de Génova, porque a Extremadura le va a seguir Aragón, le va a seguir Castilla y León y le va a seguir muy probablemente Andalucía. Entonces se va a presentar un año, 2026, en lo que, como digo, castigar a Pedro Sánchez, castigar al PSOE, y el primer petardazo en Extremadura ha sido mayúsculo. Entonces vamos a ver esa degeneración y luego hay que ver si la unidad de la izquierda se puede recomponer en esos territorios, quizá no para presentar una alternativa, quizá no para ser tercera fuerza, pero por lo menos para no dejarnos desesperados viendo que el trumpismo crece por todos lados y que las únicas alternativas son pues quedémonos como estamos porque esto ya no funciona. ¿Qué significa, Fernando, esta pugna PP-Vox en Extremadura y cómo se trasladará al resto de territorios? ¿Vox le va a marcar el camino no solo a Guardiola sino a Feijóo? Bueno, a ver, yo creo que Guardiola es verdad que no ha conseguido el objetivo de gobernar en solitario, no dependiendo de Vox, pero creo que hizo bien en hacerlo. Yo creo que el argumento en el que se basaba su decisión de anticipar las elecciones, que es como no tengo presupuestos, voy a elecciones, a mí me parece muy asumible. Es más, creo que quienes quedan en falta son otros presidentes autonómicos, creo que Murcia, Baleares y alguno más, que no consiguen sacar presupuestos, y también el propio presidente del gobierno. A mí me parece que hace bien, aunque al final no haya conseguido el resultado que esperaba, y ahora va a estar en una situación un poquito mejor porque le basta la abstención, pero tendrá que negociar presupuestos con Vox, etcétera. Pues claro, esto de criticar a Guardiola porque convoca elecciones, porque no tiene presupuestos, y al mismo tiempo criticarla si hubiera pactado con Vox y hubiera sumado estos postulados terribles de Vox, creo que una cosa o la otra, y estamos a las dos cosas. Yo creo que, a pesar de todo, en la línea de lo que dice Pablo, hacemos muy bien en preocuparnos por el ascenso de Vox. Yo lo estoy muy preocupado porque es un partido que no respeta derechos humanos, etcétera. Pero hay un dato objetivo también, y es que en Europa y en gran parte del mundo la única derecha tradicional que aguanta a la ultraderecha todavía es la española del PP. Es decir, en Italia ya gobierna, en Francia según las encuestas son primera fuerza, en Alemania están camino de eso, y aquí siguen siendo segunda, tercera fuerza, en lo cual creo que, aunque nos alarme, insisto, creo que tenemos ese punto de satisfacción porque creo que es importante la ola internacional, es decir, ha pasado muy inadvertido, creo, por ejemplo, los planes estratégicos de Estados Unidos, por el cual los diplomáticos de Estados Unidos tienen que promocionar a este tipo de partidos tipo Vox, por poner solo un ejemplo de qué empuja a Vox. Pues si pese a eso aguanta, creo que como mínimo ese dato objetivo es resaltable, no para felicitarnos porque ojalá estuvieran menos, pero por lo menos resaltable. Claro, porque quizá es a costa de que el PP se extreme,
se radicalice, se ultraderechice, se ayusice, se trampice. Sí. Yo creo que las razones por las que sube Vox creo que son muchas. Esta ola internacional es muy importante. Desde luego es posible también que el discurso del PP, pero ojo, también la acción del Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Socialista no arregla la vivienda, cuando el Partido Socialista no tiene en cuenta la microeconomía, cuando el Partido Socialista utiliza a veces discursos en el que parece que está celebrando que suba Vox porque así debilita el PP, también está ayudando a que crezca Vox. Y además, si miramos los resultados, a falta de que se hagan los estudios de transferencia de votos, creo que hay una transferencia de votos del Partido Socialista no solo a la abstención, sino también a Vox. Si miramos los lugares donde crece Vox, creo que esa transferencia está empezando a pasar por muchas de estas cosas, más los nuevos votantes jóvenes que se incorporan como potenciales votantes de Vox, pero ojo, porque no solo lo engorda el PP. La falta de políticas de izquierda, desde la izquierda, evidentemente, también. Marta. Sí, yo quería añadir una cosa a esto que decía Fernando. Con el tema de los presupuestos, convocar elecciones por no tener presupuestos, que es lo que dice el manual y es lo que en teoría tendría que hacer todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene también sobre la mesa el caso de Azcón. Un hombre que dice voy a convocar elecciones porque no llego a acuerdo presupuestario con Vox. El Partido Socialista de Aragón le dice yo te hago un acuerdo presupuestario, ahora que se está pidiendo el pacto PP-PSOE en Extremadura para evitar el pase por el aro que ya ha anunciado el señor Abascal que le va a hacer a la señora Guardiola. Ya hay gente pidiendo eso y también hay gente diciendo oye, es que nosotros os lo ofrecimos en Aragón y el señor Azcón dijo paso de vuestro acuerdo presupuestario porque solo lo queréis para tapar vuestras vergüenzas de corrupción y de mujeres. Entonces, a ver... Bueno, la propuesta de apoyo era respecto al techo de gasto. Sí, no exactamente bueno, pero era un comienzo de negociación, Fernando, que podría haber ido más adelante, que podría haber sido un comienzo. Quiero decir... el Partido Socialista lo ve tan claro que no hay que hacer depender los gobiernos autonómicos sobre Vox, en Extremadura también puede ofrecerse eso es lo que te estoy diciendo. Para que Fernando, el PP sin necesitar a eso Vox. iba si me dejas. Claro. Esa es ya el canto de sirena que está sonando en muchas tertulias, que hay muchos pidiendo, señalando además al Partido Socialista como el culpable también del crecimiento de Vox. Entonces ahora el canto de sirena es vamos al gran pacto PP-PSOE para salvarnos de Vox. Este es el gran canto que ya empezamos a escuchar por muchos sitios. Bueno, pues en Aragón digamos que el Partido Socialista dio un paso en ese sentido y el señor Azcón le dio una patada a ese paso. Entonces ahora resulta que la señora Guardiola a lo mejor va a volver a pedir eso. Bueno, pues vamos a ver si se puede pactar o no con un Partido Popular que lleva jugando todo el tiempo a darle patadas en sus peores partes a este gobierno desde que empezó, llamándolo ilegítimo desde el minuto cero y atacando personalmente al líder del gobierno. Entonces, bueno, yo entiendo que la lógica es la que es, pero también las circunstancias de esta legislatura son las que son y a ver cómo se soluciona una papeleta como a la que nos han llevado, que entiendo que esto es fruto de muchas cosas. Pero también, claro, el PSOE está entrando en una paradoja que es necesitar en parte que Vox crezca por la derecha para presentarse como la solución frente al crecimiento de los extremos y sin embargo verse abocado a lo mejor a que le digan, bueno, si usted no quiere que llegue la ultraderecha, pues absténgase en en investiduras pues y ese es el canto de sirena que ya está encima de la mesa. Porque Guardiola acabará gobernando con Vox o Vox se quedará fuera. Creo que las cuestiones autonómicas también hay que verlas específicamente sobre el territorio. Como políticas de gran coalición, creo que ahora mismo Pedro Sánchez tiene... la idea fundamental es que no se produzcan las políticas de gran coalición. En primer lugar, por toda la cantinela de gobierno ilegítimo que comentaba Marta, etcétera, y porque se le ha situado a Sánchez como enemigo público número uno y ahora no tiene mucho sentido. Dictador. Entre otras cosas. Pero además, creo que el Partido Popular también con el PSOE de Sánchez va a mantener esa misma narrativa y ya desde otro punto creo que iniciar ahora mismo políticas de gran coalición es romper el techo de Vox desde arriba. Y esto es problemático tanto para el PP como para el PSOE. Cuando comienzas, digamos, a funcionar en términos de gran coalición, quiere decir, asumes que hay una crisis del sistema, una crisis política, una crisis de los valores de la transición o de la post-transición de tal punto que los dos partidos antagonistas tienen que acordar,
abres la puerta a decir, este sistema no funciona, este Estado está corrupto, etcétera, y ahora mismo quien está ahí, digamos, con el cazo es la ultraderecha. No me has contestado la pregunta, que es si van a gobernar en conjunto. Yo voy a intentar contestar. Venga, por favor, Fernando. Vox, creo que no se les puede menospreciar y creo que hace año y pico dieron un paso estratégico que entonces muchos no entendimos, pero que ha sido brillante en el resultado, lamentablemente brillante en su resultado, que es salirse de los gobiernos autonómicos. Pensemos por un momento que si no hubiera hecho eso, se estaría comiendo el marrón de la Dana de Valencia, porque además tenían competencias sobre las emergencias. Se hubieran comido el de los incendios de Castilla y León, donde también tenían competencias, etcétera, etcétera. Dieron ese paso porque a Vox no les interesa a los gobiernos autonómicos, le da lo mismo. Los gobiernos autonómicos son un instrumento para ellos, para conseguir determinadas cosas y marcar cuál es su posición de cara al gobierno nacional, que es el que para mí sería una sorpresa que ahora quisieran entrar en el gobierno. Yo creo que prefieren condicionar desde fuera sin tener el riesgo de la gestión. Y respecto a esto de la gran coalición, es que uno de los grandes problemas de la gran coalición es que le dejas toda la banda libre de la oposición a Vox. Vayamos a un ejemplo más exagerado, porque además tienen tradición de grandes coaliciones. En Alemania está pasando que la oposición se queda para el extremo de la extrema derecha, porque es la única que puede hacer oposición, porque los otros dos grandes partidos están en el mismo gobierno. Imaginemos por un momento el caso más extremo de un gobierno PSOE-PP, que no va a pasar aquí, digo solo como hipótesis en España. ¿Quién se quedaría con la oposición parlamentaria en la calle de todo tipo frente a ese gobierno? O sea, yo creo que en este momento, no solo es inviable por lo que explicaba antes Marta, sino creo que sería contraproducente eso. Por el momento, el presidente Pedro Sánchez se ha limitado a una comparecencia para anunciar una pequeña remodelación del gobierno. Hoy también quiero anunciarles el nombre de la persona que va a ejercer las funciones de portavoz del Gobierno de España. Se trata de la ministra de Inclusión, Seguridad Social. Se va a Pilar Alegría, que sale del gobierno para presentarse a las elecciones en Aragón y deja 2 sillones libres. Elma Saiz será la nueva portavoz del Ejecutivo y Milagros Tolón asume el Ministerio de Educación. ¿Qué nos dice esta pequeña remodelación del gobierno en estos momentos de crisis del PSOE, Marta? Bueno, pues que no suman activos. O sea, a mí me ha sorprendido lo de Elma Saiz. Me ha sorprendido porque es verdad que es resolutiva, pero bueno, viene de Navarra. Claro, es un guiño, ¿no? No sé, yo no lo he entendido. Yo esperaba que viniera un refresco, que entrara alguien nuevo, alguien con pegada, alguien que sea capaz de manejar la agenda política y de dar titulares diarios de una manera contundente. Hablando de ¿no? pegada, igual el que está noqueado es Sánchez. Pues no lo sé, pero desde luego este movimiento no habla de una reacción inteligente, fuerte y llamativa, ¿no? Pablo, y no va en el sentido de lo que intentó Yolanda Díaz, que luego se tuvo que echar atrás, de una remodelación radical del gobierno. Sí, es que es verdad que esa remodelación no sé si estaba en la cabeza de Yolanda Díaz y no tanto en su mano. Y hablaba quizá de una especie de gobierno de salvación, introduciendo a gente de, voy a tirar la pedrada, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra, etcétera, algo ya de, bueno, pues estamos en una crisis política de sistema, etcétera, y vamos a introducir aquí distintos elementos que aporten miradas nuevas sobre el gobierno, porque efectivamente no hay ninguno de los ministros en ninguno de los casos importantes, y los ministros que la izquierda no quiere están más que consolidados, llámese Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, etcétera. Con respecto a Pilar Alegría, pues se le manda al acantilado de cristal, ¿no?, del que hablan muchas feministas, esta idea de vete tú a una guerra que vas a perder, patada hacia arriba supuestamente, pero problemático. Y yo tengo cierta esperanza infundada completamente en que la cuestión de Elma Saiz tenga que ver con políticas de migración, porque ella, desde Seguridad Social, pues es una de las que defiende quizá esta visión economicista de la necesidad de personas migrantes entrando en el sistema, etcétera. Ya te digo que es una esperanza infundada, pero como portavoz del gobierno va a tener que contestar a no pocas cosas que tienen que ver con Navarra y con lo que pasaba allí con Cerdán. Sí, cierto. A ver, yo creo que no hay duda y no discutimos que lo de Yolanda Díaz de pedir ese cambio profundo del gobierno fue un error
porque sabía que no se lo iban a conceder y no tenía plan B en el caso de que no se lo concedieran. A partir de ahí creo que sí que es preocupante y llamativo que Pedro Sánchez parece que no tiene soluciones en la manga, en la chistera, como para sacar en esta situación de postración tan tremenda. No sé si a la vuelta de estas vacaciones reparadoras que se toma ahora, merecidas, pero estas vacaciones parlamentarias, que incluye un cierto tiempo muerto en la política, no sé si va a venir con algún impulso, desde luego no el de cambiar el gobierno. Y luego respecto a estos dos cambios concretos, es que parece adentrarse de nuevo en el error que en mi opinión ha cometido en el último año, que es esto de hacer los cambios en el gobierno en clave interna del Partido Socialista, porque Mercedes Tolón es la antagonista en Castilla-La Mancha de García Paje y por tanto está claro que es un nombramiento que lo que busca es esa clave. Elma Saíz es, digamos, una presunta candidata en las próximas elecciones de Navarra, porque bueno, María Chivite tiene los problemas que todos sabemos y ella puede ser la candidata. Teniendo en cuenta que ahí parece un consenso en que es un error esto de lanzar candidatos desde el gobierno, hacer la política autonómica desde la Moncloa, minusvalorar la capacidad y el poder de los territorios del Partido Socialista, donde los cargos intermedios de segundos, terceros y hasta cuartos escalones están un poco, digamos, mosqueados, primero por esa dirección desde Moncloa y segundo porque ven en datos como el de las elecciones de ayer que su resultado puede ser terrible también en esas comunidades, que además el gobierno no sirve de escaparate de candidatos, sino que los quema. Diana Morán en Valencia no termina de explotar. Pilar Alegría ha tenido problemas como portavoz y se reúne con Salazar. Pues estos dos cambios que ha anunciado hoy el presidente parece que van en esa misma línea. Porque veamos la profundidad de la crisis en la que ha entrado el Partido Socialista y el Gobierno Central. Registros de la Guardia Civil. Avances en el caso Cerdán y una cascada de denuncias por acoso sexual y laboral dentro del PSOE. Sí, el partido que llegó al poder prometiendo limpieza, feminismo y regeneración afronta ahora su ciclo electoral más oscuro y pese a todo, Pedro Sánchez lo tiene claro. Hay que aguantar. Ser feminista, como es este gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Sánchez insiste en que no hay corrupción sistémica, sino casos puntuales. Los de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, que la semana pasada defendía su inocencia en el Senado. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Me voy a defender, eso lo tengan claro, se lo aseguro. Porque soy inocente, no soy ningún corrupto. Pero ya no es solo la derecha gritando corrupción, es la Audiencia Nacional investigando tramas nuevas, con el PSOE entregando a la justicia la relación de todos sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024. Y ya no es solo la derecha acusándoles de feminismo de boquilla, sino las propias mujeres socialistas diciendo que no las escucharon. Porque no es solo Paco Salazar, los hombres del PSOE acusados de acoso laboral o sexual se multiplican. En las últimas semanas han sido denunciados Antonio Hernández, alcalde de Almusafes, José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, en Córdoba, José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, en Ourense, Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos y por último Iago Negueruela, líder socialista en Palma. El partido asegura que reforzará protocolos de tolerancia cero contra el acoso, pero la acumulación de casos pone en duda su gestión y es un caos que el PP usa como munición. El partido asegura que reforzará protocolos de tolerancia cero contra el acoso, pero la acumulación de casos pone en duda su gestión y ha llevado a las primeras dimisiones internas y ha puesto a la militancia patas arriba. Un caos que el PP usa como munición. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Y que los socios de gobierno tratan de capear mostrando firmeza. Esto decía Yolanda Díaz. Toca actuar y, desde luego, por supuesto es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Y el tema del acoso se amplía a otras filas, porque hay denuncias en el PP extremeño también contra el responsable de redes sociales de Vox por acosar a un militante menor de edad, y una mujer ha denunciado a Adolfo Suárez por supuestos abusos continuados entre 1982 y 1985, cuando ella era menor. No sé si estamos ante un Me Too de la política española, pero quiero preguntaros, y la pregunta es compleja, ¿cómo puede afectar a los distintos partidos? Parece que a quien más evidentemente está afectando es al PSOE. Claro, la pregunta es, ¿afecta más al PSOE porque se ha abierto un canal para que todo el mundo saque todos los trapos sucios?
¿Solo hay trapos sucios en el Partido Socialista, este tipo de trapos sucios? Pues yo lamento, y me parece que los hechos lo han demostrado, que no es así, que no es así, que no es un problema solo del Partido Socialista. Evidentemente, en el Partido Socialista y en cualquier partido que se diga un partido que ha peleado, que ha legislado en favor de la igualdad, es todavía más doloroso. Es todavía más doloroso y todavía la grieta con el electorado es mayor. Pero que el problema es general, que el patriarcado esté ahí, que hay 100.000 denuncias al año de violencia de género, que realmente estamos en un momento de negacionismo y esto no hace más que poner en la palestra que ese negacionismo no tiene ningún viso de realidad, que el Partido Popular, que ha estado sacando pecho de la manera que acabamos de escuchar a Feijóo, tiene sus propios casos y ni siquiera tiene un canal interno para que estas denuncias salgan y no animan a estas denuncias como se está animando en el Partido Socialista. Esto también es un hecho. Y que en Vox niegan directamente que estas cosas ocurran, ¿no? Entonces yo me duele un Me Too en el Partido Socialista, lo celebro porque habla de que esto sale y cuando sale es cuando podemos empezar a meterle mano, pero me parece que todos los demás traten de sacar rédito de eso es tratar de utilizar a las mujeres. Fernando. Bueno, como explica Marta, efectivamente es algo que está instalado lamentablemente en la sociedad, en panaderías, en medios de comunicación, en partidos y en cualquier tipo de empresa o actividad humana. Desgraciadamente hay un machismo que provoca esas cosas y yo creo que dudar que es generalizado, yo creo que sería absurdo y por tanto generalizado a todos los partidos. Pero es verdad que en el caso del PSOE hay varias cosas que lo hace especialmente sensible por este tema. Uno, el deber de ejemplaridad, cuando tú te has puesto un techo en el que exiges esa ejemplaridad. Es verdad, con este instrumento de denuncias, pero también con programas muy feministas, con una lucha feminista de muchas mujeres del PSOE que se han dejado en la piel en defender a las mujeres. Tú pones un nivel de ejemplaridad que luego se le exige a ese partido. Si tú juegas a la superioridad moral, que es posible que la tenga la izquierda, sabes que tienes también un riesgo, es que tienes que pagar más precio por eso. Segundo problema que tiene el Partido Socialista, la acumulación. Es decir, si a eso lo sumamos a los dos anteriores secretarios de organización, Salazar iba a ser prácticamente secretario de organización, te da una idea bastante, digamos, dramática de cuál es el entorno que rodea al presidente del gobierno. Antes hemos oído un corte del presidente del gobierno decir: la corrupción en el PSOE no es sistémica. Bueno, ¿cuál es el nivel para considerar que una corrupción es sistémica? 2 secretarios de organización en la cárcel, 3 en la cárcel. ¿Cuántos en la cárcel tiene que ser para que lo sean? Yo creo que a estas alturas podemos decir que sí es sistémica. Igual no hay un sistema de sobresueldos como el PP, pero no hace falta comparar y sabemos que lo hay. Pero, insisto, cuando hay un mayor nivel de exigencia, asumes más riesgo. ¿Y Sumar, que ya tuvo su caso de Rejón, tiene ahora margen real para exigir responsabilidades o está atrapado en el miedo a una convocatoria electoral? Es que Sumar está atrapado en su propia indefinición como proyecto, ¿no? De hecho, Rejón era una de las cabezas pensantes, desapareció y Yolanda Díaz, pues no ha terminado de ser la líder del espacio político más amplio de Sumar, ¿no? Cuando antes hablábamos de Vox, Vox representa mucho más de lo que es Vox. Sumar al final representa menos de lo que es Sumar incluso en el Congreso, ¿no? Yo creo que tiene la capacidad de decirle a Sánchez, bueno, seguimos siendo tus socios, tienes que darnos algo, pero no está acertando con la tecla de qué puede obtener de Pedro Sánchez, ¿no? Cosas como el decreto de desahucios que estábamos comentando fuera de micro. Lo consigue Bildu, no lo consigue Sumar, porque, bueno, pues al final Bildu parece un socio más fiable. Yo, con respecto al Me Too, solo una cuestión. Yo sí que creo que está habiendo cierta instrumentalización dentro del partido, entre otras cosas porque la democracia, en la vida interna de los partidos, eso sí que es una quimera. Pero a largo plazo, a futuro, esto está marcando cómo van a ser o cómo tienen que ser los próximos liderazgos. Y es importante, por tanto, la denuncia, porque los próximos liderazgos no se van a poder permitir este aprovechamiento del poder interno en los partidos que demuestra el acoso laboral, el acoso sexual y todo lo que está saliendo con el Me Too. Hoy queremos hacer un análisis no solo nacional, también internacional, y ya que hablamos de abusos sexuales, que a la derecha y la ultraderecha no castiga, hablemos de Trump. Estos países me están llamando para besarme el culo.
Están desesperados por hacer un trato. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, haré cualquier cosa. Las excentricidades del presidente de Estados Unidos han tensionado al mundo entero, empezando por su retórica de guerra disfrazada de paz. Durante años he oído decir que este es el mayor de los acuerdos, que nunca ocurriría. Mucho antes de que me presentara a las elecciones se decía... Y siguiendo por sus aranceles, su ataque a Europa, su desprecio a Zelensky, sus insultos a periodistas y por supuesto su apoyo al genocidio en Gaza, donde parece que quiere construir una ciudad de vacaciones. Pero sin duda lo que marca este fin de año de su política de conflictos es el ataque a barcos de supuestos narcotraficantes en Venezuela. Es un bloqueo. No voy a permitir que esté pasando lo que no debería pasar. Si recuerdas que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Es parte de la ofensiva de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de terrorismo y de tener vínculos con bandas criminales. Estados Unidos ya ha matado a más de 100 personas en una veintena de ataques indiscriminados contra lanchas a las que acusa de narcoterroristas sin aportar ninguna prueba de ello, ni pasar por el Congreso las órdenes para destruir barcos en aguas internacionales. Siempre que hacemos estos análisis geopolíticos nos gusta contar con nuestro compañero del diario.es, nuestro medio asociado, su director adjunto, Íñigo Sáez de Ugarte. Crudos días. Crudos días. ¿Cómo ha cambiado Trump el mundo este año y cuánto de ese cambio se ve en lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, el mayor impacto que ha tenido el primer año del segundo mandato de Donald Trump ha sido cómo ha prácticamente destruido la relación estratégica de Estados Unidos y de Europa. Respecto al tema que planteas, el tema de Venezuela, es cierto que en su primer mandato y posteriormente Trump ha desarrollado una retórica aislacionista en la que las grandes guerras como las de Irak y Afganistán las consideraba malos negocios económicos para Estados Unidos, ¿no? Y que su idea de reconstruir gobiernos en el extranjero, reconstruir sistemas democráticos que no existían antes era absurda. Pero ha hecho una excepción con Venezuela porque la ha hecho con toda Latinoamérica. En el último documento de Estrategia Nacional de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluso se cita literalmente la doctrina Monroe, que es una cosa del siglo XIX, ¿no? De una época muy diferente a la actual. Entonces ha desarrollado una especie de neocolonialismo en el que lo más fácil es atacar a un régimen político como es el venezolano, que está en las antípodas del de Estados Unidos, pero que además está en una situación de franca debilidad económica y en ese sentido es una víctima propiciatoria. Y este neocolonialismo, que también se ha visto en su participación en el intento de pacificar, sin mucho éxito, hay que decirlo, algunos de los conflictos más importantes del mundo, ¿cuánto le aleja de el movimiento MAGA y de su lema America First? Es decir, Estados Unidos primero. Le aleja mucho de varios sectores muy importantes que hay en esto que se llama movimiento MAGA. A diferencia de Europa Occidental, en Estados Unidos el partido político no tiene una estructura que pueda imponerse o condicionar mucho al presidente, ¿no? Entonces todo lo que ocurra fuera del Partido Republicano es dentro del movimiento de apoyo a Trump es relevante. Y este tipo de gente, como Kenneth, bueno, como todos los que le apoyaron desde la extrema derecha, digamos, o desde el supremacismo blanco o los ultranacionalistas, o como queramos llamarlo, es por definición aislacionista. No cree en la idea de promover la democracia liberal en el resto del planeta y tiene un punto de vista muy crítico sobre lo que fueron esas guerras de Irak y Afganistán, como decía antes, ¿no? Entonces, cualquier tipo de invasión, una cosa es una acción militar esporádica o que se desarrolla a lo largo de varios meses, como está ocurriendo ahora en Venezuela, y otra cosa sería una invasión por tierra, ¿no? Y realmente estos sectores están claramente en contra de esa idea. Representantes de Ucrania y Estados Unidos estaban hoy reunidos en Miami. 2026 será el año de la paz en Ucrania. ¿Qué papel tiene Europa en este conflicto? Bueno, el único papel que tiene Europa en este conflicto es seguir financiando al Estado ucraniano, que lógicamente después de varios años en guerra, en situación de guerra, está en una situación de práctica bancarrota, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo sobre el terreno, la influencia europea en todo este proceso singular de negociaciones en el que intervienen Estados Unidos, Ucrania y Rusia, la influencia europea es prácticamente nula. Lo que sí puede hacer es seguir financiando a Ucrania para que siga existiendo como Estado. Y en cuanto a las negociaciones, realmente, mientras uno de los dos bandos, en el caso del
el bando de Rusia piense que sobre el terreno, en el campo de batalla, puede seguir mejorando sus posiciones, aunque sea con una lentitud evidente, ¿no? Mientras se ocurra eso, es muy difícil que las negociaciones diplomáticas sirvan para que Rusia haga las concesiones necesarias, ¿no? Y realmente, bueno, desde el lado ucraniano también hay motivos para ser pesimistas sobre un resultado, porque cualquier acuerdo diplomático que ponga fin a una guerra realmente tiene que partir de la situación que se da sobre el terreno. Y en estos momentos Rusia ocupa todavía toda la franja este del país y no la va a abandonar. Y Ucrania no puede permitir, su gobierno, me refiero, no puede permitir que esta pérdida de territorio nacional se estabilice en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, las posibilidades son escasas y realmente Donald Trump no está dispuesto a dar un golpe encima de la mesa, por ejemplo, dejando a Ucrania sin ningún apoyo, al menos eso es lo que se piensa en Europa, con lo cual su capacidad de presión sobre Putin es bastante reducida. Pero no está solo Trump, de hecho cada vez tiene más amigos en todo el mundo. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Hace una semana el candidato ultraderechista José Antonio Kast, hermano de un alto cargo con Pinochet e hijo de un militante nazi, ganó las elecciones en Chile, donde ya ha anunciado una profunda reforma en materia de inmigración, seguridad y justicia. Íñigo, ¿cómo ha pasado Chile del presidente más joven y de izquierda de la democracia a votar a un ultraderechista que defiende a la dictadura? ¿Y cuánto tiene que ver en este resultado la ola reaccionaria internacional? Bueno, en primer lugar, para que se produjera eso, ha tenido que ocurrir algo que ha pasado en varios países latinoamericanos, y es que, por decirlo en una frase, la extrema derecha se ha comido a la derecha conservadora, tradicional, ¿no? Quiero decir, la primera razón del éxito de Kast en Chile es que su partido, su movimiento, ha conseguido un número de apoyos muy superior al de los partidos tradicionales de la derecha, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, es una situación también específica de Chile. El fracaso en la reforma de la Constitución, que podríamos llamar pinochetista, porque se mantiene desde los años de Pinochet, ese fracaso redujo muchísimo la autoridad del gobierno de izquierdas. Y bueno, hay otro factor relevante que no aparece tanto reflejado a veces para explicar esa victoria de Kast, y es que es un hecho que ha aumentado la inseguridad ciudadana, que ha aumentado los delitos, robos y homicidios en Chile, y esto es algo que está ocurriendo en varios países latinoamericanos y que desde la izquierda, si no se afronta una solución a ello, realmente solo puede suponer más derrotas electorales, ¿no? Porque la gente realmente, incluso la base social de la izquierda, se ve muy afectada por ese aumento de la inseguridad, incluso más que los ricos al final pueden pagarse guardaespaldas, coches blindados, residencias fortificadas, pero no la clase media ni la clase media baja. Íñigo, ¿y la izquierda, ya que hablas de ella, tiene alguna posibilidad en el mundo? Los ejemplos de Zoran Mandani en Nueva York o de Zach Polanski en Reino Unido como nuevo líder de los Verdes, ¿pueden marcar algún camino? Es difícil, si lo vemos a efectos globales, después de la pandemia, inmediatamente después, hubo una ola de intervencionismo, de reforzamiento del papel del Estado en la economía, que, digamos, iba en el mismo sentido del mensaje de izquierda tradicional en varios países, ¿no? Pero eso, bueno, a causa del impacto de la pandemia en la inflación, en el aumento de los precios en prácticamente todos los países, ha deslegitimado bastante esa tendencia. Hay que decirlo, la inflación, los precios altos de cuestiones básicas como la vivienda o la alimentación es un arma que genera pesimismo entre la población y que destruye la credibilidad de los gobiernos, ¿no? Y mientras eso siga ocurriendo, las recetas que piden más Estado o aumentar los impuestos en un contexto de inflación o de precios altos, claro, pues van a tener menos apoyo en la población, ¿no? Y es lo que estamos viendo en Europa, donde prácticamente solo quedan dos gobiernos de izquierda, y lo que estamos viendo en Latinoamérica, aunque allí pues las tendencias políticas caminan por su propio camino con características locales que no se pueden trasladar a Europa, ¿no? Pero realmente lo que ahora le queda a la izquierda en muchos puntos del planeta es la idea de resistir a ver si cambian las situaciones económicas
y que ese mensaje llegue a más gente, ¿no? Porque la izquierda está teniendo problemas para llegar y convencer a sectores de la población que antes podían considerar o pensar en darle su voto. Íñigo Sáez de Ugarte, como siempre, muchísimas gracias por tus análisis, que pases buenas fiestas y feliz año. Un abrazo. Feliz año a todos. Pues hablando de las condiciones económicas de la izquierda, acaba de salir el gordo, es el 79.432 y sí, confirmamos, no somos ricos. Así que tenéis que seguir apoyándonos. Y también a otros medios como nuestra revista de información internacional de cabecera, Revista 5W, que nos han resumido lo más importante del año y nos adelantan lo que viene, nos lo cuenta su director, Agus Morales. Se va un 2025 en el cual hemos puesto la mirada internacional sobre el genocidio en Gaza, por supuesto, y también sobre todo aquello que salía de la boca de Donald Trump. Pero han pasado muchas más cosas en el mundo. Y me gustaría señalar dos que hemos cubierto en 5W y que tendrán continuidad en 2026. La primera es la guerra en Sudán. Una guerra que quizá es una de las crisis humanitarias más urgentes del momento y en la cual además ambos bandos estamos viendo cómo combaten por un territorio cada vez más dividido. Eso hace que se pueda esperar una peor situación aún en 2026 y además de momento no hemos visto sobre la mesa ningún plan de paz express o urgente como los que Trump ha puesto sobre la mesa en otras partes del mundo. Y la segunda son las protestas, esas protestas lideradas por la generación Z, en Madagascar, Perú, Marruecos, Kenia. No hemos sabido conectarlas, no hemos sabido leerlas de forma conjunta, pero sí que hemos visto cómo esas generaciones jóvenes, yo creo que no solo son mensaje en sí mismas, sino que también son un vehículo de la expresión de ese malestar colectivo. Quedémonos con esa noticia positiva de 2025 y que creo que seguiremos viendo en 2026 de esa voluntad, de esa esperanza de cambio en muchas partes del mundo. Como siempre, salud y periodismo. Salud y periodismo, Agus. Por cierto, recordar que aquí hemos hecho programas de algunos de esos movimientos juveniles como el de Marruecos y de las guerras y genocidios de Gaza y Sudán. Y de Trump al Trump de Badalona. Porque el pasado miércoles los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo del antiguo Instituto B9 en Badalona, gobernada por el popular Xavier García Albiol. Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. El desahucio se produjo a petición del consistorio y en el recinto llegaron a vivir 500 personas. 54 de ellas fueron identificadas y una veintena de migrantes fueron detenidos en aplicación de la ley de extranjería. Nos recuerda evidente y trágicamente a las redadas que está haciendo Trump en todo Estados Unidos. Allí en esta redada estuvo el compañero Uriol Solé de nuestro medio asociado eldiario.es. Hola compañeros de Carne Cruda, ¿cómo estáis? Pues lo que vivimos el miércoles fue duro a nivel humano porque desgraciadamente nos toca a los periodistas cubrir desahucios y situaciones complicadas, pero la magnitud del drama que se vivió en el desalojo del B9 pues es importante. Hablando con los desalojados, allí cada uno tenía su historia, pero tienen un hilo conductor que es una migración muy dura, pobreza y exclusión. Un hombre, por ejemplo, que conocimos que se llamaba Simba, que nos contó pues, que él es cantante y que recogía fruto en Murcia para ganarse la vida y que se vino justamente a Barcelona para buscar algo mejor, pero que se vio en la calle y pues para el B9. Allí en el B9 vimos la cara como más dura, ¿no?, de nuestra sociedad, también la peor cara de la política, porque esto es un fracaso no solo de Albiol y sus políticas, sino de todas las administraciones, pero al mismo tiempo yo creo que hay un reverso en esta dejación de funciones total y absoluta en las administraciones, ¿no? Y tiene una cara de esperanza, ¿no? Allí había vecinos de San Roc, jóvenes organizados en el sindicato de Habitatge de allí de Badalona, voluntarios, abogados y trabajadores de distintas fundaciones sin ánimo de lucro, que haciendo lo que le tocaría a la administración, pues hicieron un censo de todos los desalojados, les preguntaban por sus necesidades, qué podían hacer para ayudarles y les apoyaban en un momento no tan duro. Y al final yo creo que lo mejor es ir y conocerlo, porque además necesitan comida, necesitan tiendas de campaña, así que cualquier persona que esté por Barcelona, que se coja el metro, la línea 2, y allí saliendo del metro a una calle, los podrán conocer y los verán. Se podrán comprobar de primera mano que para nada son delincuentes, sino que son personas. Gracias, Uriol, por esta crónica. Y tras ese desalojo el miércoles, decenas de personas permanecieron en los alrededores del antiguo instituto durmiendo, en muchos casos, en la calle. Hasta los relatores de la ONU para el derecho a la vivienda han considerado como inaceptable el discurso estigmatizador de las autoridades públicas, es decir, de García Albiol. Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda
a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos. Primero alientas a la masa y luego escapa a tu control. Porque la pasada noche un grupo de vecinos bloqueó la entrada a la parroquia de Badalona, donde iban a pernoctar algunos de estos migrantes desalojados. Así que la ola xenófoba se extiende a la población y nos recuerda a lo peor del siglo XX. Empiezo por ti, Fernando, en este momento. ¿Cómo puede impactar esto en la política nacional? ¿Esto es lo que viene? Sí, desgraciadamente sí. Yo creo que no podemos eludir que esta barbaridad se produce en un entorno de una política catalana donde, según la proyección de todas las encuestas, el Parlamento catalán puede ser el Parlamento español y uno de los de Europa con más presencia de la extrema derecha de Vox, que podríamos llamar española, y extrema derecha catalana, que precisamente lo que defiende es esto, la expulsión, etcétera, etcétera, todo esto que sabemos, y que según las encuestas tiene unos resultados espectaculares hasta el punto de sustituir a la derecha tradicional catalana de Junts, Convergencia, etcétera. Yo creo que ese entorno no lo podemos obviar. No podemos obviar que precisamente ese entorno y esos partidos son los que pretenden tener la delegación de competencias de la inmigración. Por cierto, y siento decirlo, quien promocionó y pactó y firmó ese acuerdo es Elma Said, ministra de Inclusión Social. Y yo creo que ese contexto lo tenemos que tener en cuenta en Cataluña, en España y en Europa también. Marta. Bueno, a mí me parece que la situación nos está haciendo mirarnos las vergüenzas, así lo digo. O sea, que sea un partido como Junts el que acabe poniendo sobre la mesa una reforma legislativa para que la reincidencia delictiva tenga algún peso en la lucha contra la delincuencia es para hacérnoslo mirar. Yo ya me acuerdo de Ada Colau, siendo alcaldesa de Madrid hace muchos años, pidiendo algún tipo de ayuda en ese sentido, porque la reincidencia delictiva es un problema mayúsculo y no se le puede contar a la gente que hay que integrar cuando les roban el bolso cuando salen del metro. O sea, es muy difícil tratar de hablar de un discurso de integración y de solidaridad cuando la gente sufre la delincuencia callejera. Bueno, y la pobreza también, ¿no? También, pero la cuestión es que no podemos decir que es un error mayúsculo y que es una aberración tratar de movilizar políticamente al pobre contra el más pobre y que sea una batalla entre miserias, cuando resulta que no se hace por pacificar, digamos, en los centros de miseria en los que la delincuencia se dispara. Y eso, negarlo, es también negar los hechos. Y efectivamente, en los barrios bonitos no te roban el bolso como te lo roban en los barrios menos bonitos. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y entonces lo que hay que hacer te roban la cuenta corriente, con sí, perdón. Pero es otro tema y ahí no le puedes echar la culpa al inmigrante. Igual se la tienes que echar a otros señores que viven en otros sitios también muy caros. Pero bueno, dicho esto, me parece de verdad que hemos hecho dejación de funciones en cuanto a integración y que hemos hecho dejación de funciones en cuanto a la lucha contra la delincuencia. Y es verdad que en este país seguimos teniendo la seguridad que envidian el resto de los países europeos. Pero dicho esto, que haya determinados repuntes en determinados barrios, aunque la media nos salga buena, no hace que podamos meter la cabeza debajo del suelo porque viene el señor Albiol y hace cosas como las que está haciendo lamentables y, lo que es peor, crece como crece la ultraderecha en Cataluña y en más sitios. Bueno, es que aquí ha habido ya torrepachecos, ha habido cacerías y ha habido palizas a inmigrantes. Esto es lo que podemos ver en el futuro si además la ultraderecha sigue ganando posiciones y legitimando el discurso de odio. Sí. Clarísimamente lo que vamos es hacia esos estallidos que pueden venir de gente harta y de gente harta de ser sierva. Es que lo que estamos hablando son de sistemas en toda Europa, en Estados Unidos, por supuesto, en los que se busca una nueva servidumbre, menos derechos. No se busca menos migrantes en nuestras calles, porque alguien tiene que recoger, etcétera, etcétera. Lo que dijo Ayuso, sí, ella lo dijo muy claro. Sí, no lo oculta. ¿Quién va a currar para nosotros? Pero la cuestión es en qué condiciones queremos que curre para nosotros. Y esta gente lo que quiere es que curre en condiciones de servidumbre. Y cuando hay esas condiciones, sí, efectivamente, puede surgir una criminalidad menor
que además no se refleja en una cuestión económica, se puede reflejar en algún tipo de inseguridad en unos determinados barrios, pero la criminalidad que crece en los estados europeos, en España por supuesto, tiene que ver con cripto, tiene que ver con estafas online. Eso es donde está realmente el aumento del delito en los últimos años. No estamos volviendo a una situación como los años 80, etcétera, de desesperación de las poblaciones autóctonas. Estamos viviendo algunos conatos de desesperación de esas poblaciones obligadas a la servidumbre y a la esclavitud moderna, pero ni siquiera es significativo. Claro, lo que pasa es que Albiol está viendo que hay un rédito político en ese malismo que puede sustituir, por lo menos en Badalona, a Vox y a Alianza per Catalunya, que es quien está enarbolando ese discurso fundamentalmente. Ya que lo has citado, hablemos de economía, porque hemos resumido la actualidad nacional e internacional, hemos hablado de inmigración y feminismo, de la izquierda y de la derecha, y no queremos terminar este repaso sin mirar a la economía, de la que trata nuestro compañero en eldiario.es, Serafí del Arco. Pues en 2025 hay una palabra que le encanta a Donald Trump y que la ha colocado además como palabra del año, que es arancel. Con todo, y a pesar del ruido, al final yo creo que no ha sido tan catastrófico este terremoto, ¿eh? Las tasas efectivas han sido menores que las que anunciaba al principio y las economías han seguido tirando. Y especialmente en España, otra noticia, que se ha convertido en la locomotora de la Unión Europea. El PIB crece a ritmos del 2,9%, este año un poquillo menos, y el empleo se encuentra en máximos, más de 22 millones de personas trabajando, lo nunca visto en España. Otra cosa es si la bonanza se está trasladando a las familias, y ahí vemos una de las malas noticias, y es la crisis de la vivienda. Y hoy un español tiene que dedicar 7,65 años de su salario íntegro para comprar una vivienda. Y otra gran noticia que trasciende lo económico. ¿Alguien se acuerda del 28 de abril? El apagón más grave de la historia de España. Y finalmente yo creo que no podemos dejar pasar la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En este caso se trata de una buena noticia, creo, por el mero hecho de que haya terminado, ya que ha durado más de 1 año y medio. Y las tendencias para este año 2026, pues a nivel internacional debemos estar pendientes de, una vez más, las excentricidades de Donald Trump y muy especialmente otro tema de los mercados bursátiles. Son muchas las voces que alertan de que se ha creado una burbuja en torno a la inteligencia artificial que estallará este año que vamos a empezar. Y a nivel doméstico, pues a ver si esta bonanza que decíamos sigue y sobre todo si se traslada a las familias. Pues igual que ha hecho Serafí, os pido para terminar, ¿hacia dónde tenemos que mirar en este 2026? Marta. Madre mía, qué pregunta. Ya sé que es la pregunta que nos vais a hacer ahora todo el tiempo, pero yo no sé qué decir. Bueno, pero ¿cuáles son los temas que, en tu impresión, van a ser importantes en la política? Temas fundamentales: vivienda. Si el gobierno no consigue realmente hacer nada serio con la vivienda de este país, bueno, chao. Yo diría, bueno, chao. O sea, la única opción real que tiene este gobierno es decirle a la mayoría social que le puso ahí que todavía tiene algo que hacer y que todavía puede hacer algo. Si no puede hacer nada, es mejor que se vaya. Y es mejor que se vaya cuanto antes porque el agujero negro le absorbe. Pablo. Yo añado al repaso también mi deseo para el año que viene, ¿no? Por supuesto, vivienda, etcétera. El tuneo, el hackeo de la sociedad del espectáculo que hemos vivido este año, Eurovisión, los festivales de música, la vuelta, bueno, pues hay posibilidades de intervención en aquello que el capitalismo había perfeccionado más, que es la sociedad de consumo, el espectáculo, etcétera. Bueno, donde no vamos a mirar va a ser a Eurovisión, porque gracias a la televisión española no va a estar España en esta edición. Se pueden hacer cosas, efectivamente. Alguna buena noticia de vez en cuando Sí, hay, ¿no? Se puede movilizar la población y provocar cambios en la sociedad. Algo es algo, sí. Bueno, de hecho es algo de lo que ha ocurrido, ¿no? En el último año, que ha habido esa movilización social en distintos ámbitos para provocar esa reacción. Pues yo la palabra que sitúo para mirar en el 26 es microeconomía. Es decir, vamos como un cohete, pero hay mucha gente que está como mínimo a la cola de ese cohete con problemas, como decía Marta, con la vivienda, es evidente, pero también la cesta de la compra, la falta de subida de los salarios que no van acorde desde luego con la vivienda, y yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno
progresista es justificar que haya un gobierno progresista. Si no consigue justificar que haya un buen gobierno progresista con medidas, en mi opinión, tienen que ser muy drásticas, yo creo de intervención absoluta del mercado de la vivienda, no lo va a hacer, es solo un deseo, pero yo creo que además, incluso siendo literalmente fiel a la Constitución, hay 3 artículos claros, el que habla de la supeditación de la propiedad privada al interés general, el que tiene que ver también con la fiscalidad como elemento de reparto de la riqueza, y el tercero, muy importante, que las autoridades públicas están obligadas a acabar con la especulación de la vivienda. Y en eso tiene tanta responsabilidad el PSOE como Sumar, porque son coaliados de ese gobierno. Fernando Garea, Pablo Elorduy, Marta Nebot, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Felices fiestas. Lo mismo. Y feliz año. Eso, que sea bonito. Feliz año y felices fiestas a todos. Bueno, y hablando de microeconomía. A pie de calle. Con vistas a la calle. Con cámaras y focos. Con realización en directo. Para que no solo se escuche, También se vea. para hacer tu propio videopodcast O tu podcast a secas. Escribe a publi@carnecruda.es. Y ven a grabar a la República Independiente de la Radio. Un estudio diferente para programas sugerentes.